Bueno, estamos una vez más al aire. En este caso, un día especial, día feriado en toda la Argentina, 17 de agosto, y vamos a estar hablando, como lo dice el Zócalo, con Fernando Santiago, que ya está listo en su casa, preparado para charlar con todos ustedes, así que prepárense para preguntarle lo que quieran, ¿sí? Vamos a estar charlando con él, como hacemos habitualmente, ponemos un video para que la gente lentamente se vaya sumando a este vivo, y podemos charlar con Fernando Santiago. Así que mira, encontramos este video que nos pareció el indicado para estar compartiendo con todos ustedes. Automáticamente los dejo 4 minutitos con el video y después estamos al aire con Fernando. Pongo el video y vamos al aire. Bueno, porque es difícil, ¿no? Salir ahora, todos contaron cosas interesantes y salgo yo y como que no tengo nada interesante, ¿viste? Ella fue a Bandalés, yo no. Voy a Loma seguido, pero no es bajón. Porque, bueno, entonces dije, bueno, hablo de la experiencia, porque acá vienen a contar experiencias y cosas interesantes, y yo quiero hablar de la experiencia. Yo convivo hace 7 años, que está bueno convivir, sí. Tiene muchas ventajas, ¿no? Capaz ahora no me sale una ya. Porque es como arriba del escenario, de golpe está, una ventaja. Y no sé, bueno, hay un tema. Es un tema. En general me caga mucho a pedo. Viste que se pasa eso con el hombre y la mujer cuando es como que pasa que la mujer caga mucho a pedo al hombre, que con el baño, por ejemplo, me caga mucho. Yo estoy en el baño, ¿no? Y salgo de bañarme y voy caminando, ¿no? Y ella entra al baño. ¿Qué hice? Fer, vení, por favor. Y ya voy entrando, viste, como diciendo, bueno, hoy hay auditoría hoy. Mirá cómo se ríen las mujeres. Fer, ¿qué está mal acá? La relación. ¿Qué hace calzoncillo en el piso? No está haciendo nada, ¿no? Basta darle vida a los objetos, ¿no? Es para las patitas, ¿viste? Y ahí lo decimos los hombres, que es para las patitas, somos para las patitas, como que sacamos, nos queremos secar afuera, ¿viste? ¿Viste? Y pasamos el trapo también. Me encanta que estén traduciendo esto en inglés, es genial, como diciendo, bueno, it's for the little fingers. La mamá me dice, es genial. Claro. Bueno, como para, ¿viste? Tirar frases difíciles, como diciendo, bueno, agarras un mate, le pones yerba y... Malas palabras no voy a decir porque no da. Pero es un tema, ¿no? La convivencia es... Porque es que el hombre y la mujer es muy diferente, ¿no? Ya lo sabemos esto, pero no sé por qué nos seguimos juntando, ese es el problema. Ahí está el problema. Cada pedo, ¿no? Hay cosas que quiere hacer la mujer que el hombre nunca va. ¿Viste? Hay cosas que quiere hacer todos los días. No, eso no. Pero la cama, quiere hacer todos los días la cama. No hay tiempo en la vida para hacer la cama, ¿viste? Ayer anoche viene y me dice, Fer, ¿hacemos la cama entre los dos? ¡Uy, qué buen plan! ¡Vamos! Cada uno de su lado. Estiramos la sábana, la metemos adentro porque a ella le gusta adentro. Y estiramos bien la colcha de la lora. Y ponemos un almohadón y el otro almohadón y el otro almohadón y el otro almohadón y el otro almohadón. Que está bueno porque esta semana compramos 2 más. Y uno en forma de corazón que es muy útil. Bueno, ¿nos acostamos? Bueno, la mujer se preocupa, eso es uno de los temas. La mujer se preocupa por las cosas, ¿viste? Que, no sé, que te dice, no te acuestes con esa remera que la vas a arrugar toda. Uy, no voy a poder dormir ahora. ¿Viste? O te dan muchas órdenes en forma de consejo, que eso lo hace mucho la mujer, ¿viste? Te da órdenes en forma de consejo, ¿viste? Te dice, Fer, ¿querés que te enseñe cómo colgar bien un pantalón en la soga?
Vamos ya. Bañame de sabiduría. Wash me from knowing. Es un tema con eso. La mujer te hace pasar por momentos muy difíciles, muy difíciles. ¿Viste cuando te hace el multiple choice? ¿Viste cuando te provoca con el multiple choice? ¿Viste cuando te hace el... Si querés vas solo. O si querés te acompaño. O capaz te da lo mismo. Que vos te morís por decir que te da lo mismo. Pero se va a enojar. Se va a enojar, ¿viste? Y te da ganas, ¿viste? O cuando te hace esta es terrible, ¿viste? Cuando te hace el... Lo único que te pedí... Y no lo hiciste. ¿Viste? Que vos te sentís una mierda, porque si lo único que me pidió no lo hice. Y después te das cuenta que te pide 20 cosas por semana, así. ¿Viste? O cuando te dice la ironía fuiste, cuando te dice la ironía fuiste, ¿viste? Cuando te dice lo único que te pedí no lo hiciste, está bien. ¿Sabes qué? No importa, Fer, no importa. ¿Sabes qué importa? Esa noche va a haber pelea, porque viste que las mujeres de la tarde saben que va a haber pelea en la noche. Ya lo tienen preparado ellas. Nos agarran, porque siempre nosotros ya nos reseteamos 10 veces en el día. Muy bien, ahí lo escuchábamos a Fernando Sanjao, a quien ahora, en 2 segundos nomás, le vamos a dar la bienvenida a esta nueva emisión de Hablando de Humor. Fernando, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien, muchas gracias por haberte copado a charlar un rato con nosotros desde aquí, desde Córdoba, más precisamente de Río Cuarto, que hacemos este programa. Aprovechando un poco la pandemia, habíamos empezado a hacer este programa cuando podíamos tener relaciones cercanas y ahora, bueno, hemos decidido retomarlo con esta posibilidad que nos da el streaming. Veía ese video del 2013 y te veía muy atento. Yo te estaba viendo acá y te veía como muy atento, así mirando todo lo que hacías, ¿no? Sí, bueno, un video viejo, ¿no? Con otro mundo, por varias razones otro mundo, pero justo un material que fue modificándose también, porque tiene que ver mucho con la convivencia y hablar de hombres, mujeres, y ahora estamos en otro contexto para hablar de hombres y mujeres, entonces es interesante porque uno ya, por lo menos ese material, cuando lo retomaba desde otro lugar, no así como en ese momento. Entonces, también como que ahí te das cuenta que la comedia queda vieja rápidamente. Fue cambiando con el tiempo, pero más allá de eso me parece que el material que acabamos de ver, más allá que eso cambió, por la actitud que vos tenés, no llega a joder del todo, ¿no? ¿No lo ves un poco así? No llega a joder tanto porque hablo mucho desde un padecimiento muy propio, entonces como que queda ahí en una cuestión mía y no generalizo tanto, pero sí lo hubiera tomado como algunas cositas, las diría como que hay otro contexto, entonces uno ya no puede decir la mujer es o el hombre es, sino más bien, bueno, a mí me pasa esto y a veces hablo de la generación, ¿no? De estas generaciones que cuando conviven tienen estos comportamientos. Creo que es muy generacional, después te das cuenta. Y por la edad que por ahí nosotros dos tenemos, cuesta construir hoy en día humor teniendo en cuenta estos cambios, porque nosotros fuimos creados en otra época donde se podía decir otro tipo de cosas y hoy cambió eso, ¿no? Sí, pero está bueno, porque mientras uno esté conectado al contexto y no pierda esa conexión y no se enoje con esa conexión, con ese contexto, me parece que está bien. Uno pierde cuando se empieza a enojar o empieza... Entonces ahí queda realmente antiguo porque te das cuenta que no te puedes adaptar. A ver, una cosa es que no sé, vos hables inclusivo cuando sabes que te cuesta o lo sentís forzado, y otra cosa es que bardees porque es lo nuevo. Entonces me parece que también tiene que ver con un poco, digo, mientras tomes en cuenta lo que va pasando y cómo el contexto se va modificando, después uno puede entrar de una manera muy honesta del lado que uno le pase. Pero me parece que lo importante es no perder el contexto porque más allá de que la comedia es muy en vivo y es muy conectado con lo que uno, con el contexto, con lo que está pasando, también tiene que ver con que, digamos, con que uno lo va haciendo siempre de una manera muy espontánea.
Entonces, si uno pierde el contacto con la realidad, es un problema. Y queda solo repitiendo un viejo guión, es un drama. Ujú. Haces ahora con las construcciones, por ejemplo, nuevos chistes o nuevos materiales, haces un análisis así de lo inclusivo, de cuándo está mal, de cuándo decís una palabra que no se puede usar más. ¿Haces ese tipo de trabajo o no? No escribí todavía de material de eso propiamente, no. Me parece que sí lo tomo en cuenta cuando, a ver, retomo estos temas materiales, sí hablo un poco, jodo con algún abordaje, pero que tiene que ver con nuestra generación y cómo nos cuesta. Y siempre de un lado de que, bueno, de que las nuevas generaciones son más piolas en muchas cosas en las que nosotros no teníamos, o no nos pasaba. El otro día justo estaba hablando con Moldaski, que también hicimos como un programita que grabamos, y hablábamos de eso, hablábamos del comportamiento como el hombre y la mujer cuando iban a comprar, esta cuestión de la mujer, que la ropa y qué sé yo. Y estábamos hablando de eso, lo generacional, que ya no podemos decir que es así, porque en verdad tiene que ver con una generación donde el hombre y la mujer se comportaban de esa manera. Y ahora van por separado, el hombre también se preocupa mucho por la ropa que compra, digo, todo eso se fue modificando. El día charlaba con Juan de Batista, un comediante cordobés, que justo empezábamos esta emisión del programa también con un TEDx. Y le preguntaba cómo había sido eso, grabar un TEDx. Te llamaron y te dijeron, che, tenés que hablar sobre esto o tenés tanto tiempo y hablar sobre lo que vos quieras. No, ese TEDx en su momento, que era UTN creo que fue, Sí. no, fue directamente un momento de humor, no fue una exposición de un tema. Entonces yo jodí con algo y ellos después lo subieron así, pero en verdad no fue un TED, digamos, una charla TED, sino más bien fue ellos siempre en los TED hacen como momentos artísticos en donde aparece un artista y hace algo como entre charla y charla. Y ahí aparecí. Pero no fue una charla TED ni nada. Fue simplemente un momento de humor dentro de un evento. Está bien, está bien. Por ahí mucha gente que empieza a hacer stand-up siempre se pregunta esto de la persona escénica, ¿no? Y vos sabés que uno va tomando talleres, seminarios, cursos, pongámosle el nombre que quiera, y muchos hacen mucha referencia a la persona escénica tuya. ¿Cómo fue la construcción de esa persona? Y fue con el público, digamos. Uno va aprendiendo que tiene que estar muy atento a la charla y a la comunicación con el público, y ahí uno va armando con ese roce, digamos, con ese roce de lo que el público te va volviendo, con que se ríe más, con que se ríe menos, que vos donde te sentís más libre, donde vas haciendo fuerte tu mirada y después esa mirada ir respetándola y también se va actualizando, obviamente, pero ahí es donde uno va armando digamos, es un personaje que uno lo va trabajando con la gente y con lo que tiene para hablar, y a medida que va armando su nuevo material, lo vuelve a retrabajar y ahí lo va actualizando. Uno después pierde un poco de conciencia de para dónde va el personaje, sino más bien ya es como su elemento de trabajo. Entonces te acostumbras como a usar esa voz que sabes que la vas teniendo en la manera cuando vos te pones a hacer comedia, de lo que se dice el estado de gracia, de funny zone. Uno va encontrándose en ese lugar donde uno tiene confianza y puede hablar de todos los temas, y eso es lo que uno va trabajando. Y después con la gente uno lo va actualizando. Creo que show a show de a poquito se va trabajando. Vos decís un cambio en la nota musical de la voz, ¿no? Que se ejecuta por ahí por momentos en el personaje tuyo, por ejemplo. Salía a veces, sí, al principio tenía un personaje más tímido y más retraído, pero igual estaba esa voz que me salía, que siempre me joden con ese tono, y que era como una persona escapándose, muy frustrada. Le fui dando más fuerza a esa frustración, y ahora estoy capaz en un tono más irónico. Me gusta, siempre es muy los padecimientos muy que tengo a mano, nunca me voy muy lejos de mí, pero no sé, ahora los últimos materiales que tienen que ver con la clase media y eso, estaba como un poquito más para afuera, estaba menos tímido y más un poco más jodiendo, ¿no? Pero creo que uno siempre lo va cambiando un poquito el personaje. El tema es estar bien conectado cuando uno lo está haciendo arriba del escenario y uno entra como en esa especie de universo, ¿no?
es extraño, pero uno cuando sube al escenario y encamina el material y lo habla con la gente y está bien conectado, digo, no está más en automático como a veces te puede pasar en un evento, está como muy conectado con ese personaje y lo que vas contando, como que una cosa se nutre de la otra, es lo que estás contando, cómo lo estás contando, a quién lo estás contando y dónde lo estás contando. Me refiero por ahí, sí, fue el año pasado, me parece que lo fui a ver al Paseo de la Plaza con el espectáculo de ustedes y ya no aparece más el Sanjao tímido, ¿no? Que muchos docentes hacen referencia en sus clases, ¿no? Claro. A veces ese video se hizo muy viral y se viralizó mucho en su momento porque, bueno, tenían muchos chistes así, armaditos uno tras otro, y había un personaje muy consistente en toda la charla. Y sí, obviamente fue modificándose porque fue rozando mucho con la gente, entonces eso lo hizo crecer y se animó a decir más cosas, Fernando, digamos. Se estoy como Riquelme, boludo. De animarse a decir más cosas es lo que dice Louis C.K. con respecto a George Carlin, más o menos viene por esa idea de que uno, a medida que va tomando volumen, puede decir cualquier cosa en el escenario. Uno va tomando confianza, entonces se anima capaz a contar más cosas. No me animé a todas las cosas que hizo Louis C.K., pero sí, yo creo que uno va tomando confianza y va en este camino en donde con la gente, bueno, te vas como armando a contar nuevas cosas y otras cosas que no contaste antes. Y uno también va modificando su cabeza y va viviendo la vida de otra manera y va también incorporando otras cosas para contar y llegar más, qué sé yo, material un poquito más, llegando a otros temas que no habías tocado antes y bueno, uno hace ese camino, pero sí, hay gente que necesita tomar más confianza, hay gente que de una puede tomar ciertos temas que antes no tocaba, pero yo creo que, y siempre digo a mis alumnos, primero ustedes tienen que saber quiénes son para hablar de los temas que quieren hablar, pero primero hablen más de ustedes y lo que tienen más cerca para saber quiénes son y qué pueden contar y qué van contando y ahí van creciendo y van mirando otras cosas y observando cosas que capaz les quedan más lejos, pero pueden armar una mirada interesante. Lo que pasa es que la mirada interesante la tenés que armar con la gente y con mucho tiempo también para mí, ¿no? En mi opinión, para mí esa mirada que intenta llegar cada vez más lejos y que intenta sacar conclusiones de cosas hasta más universales, se tiene que ir armando también con la gente y con el roce con la gente y vas tomando confianza. Y vas tomando confianza. ¿Cómo es un poco el proceso creativo de Fernando Sanjao? Te he visto en charlas por ahí, en mesas de debates, pero por ahí está bien bueno que le contaras un poco a la gente cómo generas ese proceso creativo. No, para mí lo que siempre hablo en las clases es la importancia de romper ciertos filtros que tienen que ver con el ego de uno, con la moral de uno, con la lógica de uno, y después esos filtros cuando uno dice esa idea arriba del escenario, también lo rompe el público. Entonces es como, hay todo un trabajo que uno va haciendo que tiene que ver con descubrir ideas y cosas que uno va trabajando para después sacarlas y que la gente las tome también por identificación, ya sea que las entienda o ya sea que las haya, digo, que lo hayan vivenciado también. Pero lo importante para mí es eso, yo me pongo a improvisar mucho, a sacar ideas y después las defiendo con chistes y trato de cerrarlas. Y muchos de los últimos materiales fueron también muy armados con el público. Trato como de armarme la premisa, la idea de dónde quiero ir. Capaz tengo algunos remates en algunas premisas, pero en otras premisas, digamos, el pie del chiste, y lo pruebo en el público y trato de cerrarlo arriba del escenario. Trato de conectarme de una manera que pueda buscar el remate ahí con la gente. Alguno de los últimos materiales ya fue así el proceso. Pero siempre nace de una investigación como introspectiva, de ver qué me pasa con ese tema del que quiero hablar. Por ahí siempre se enseña a las personas que llegan al stand-up el hecho de estar todo guionado, ¿no? Y vos acabas de decir todo lo contrario, decir, che, mira, yo tengo la idea, tengo un remate, pero lo termino de cerrar sobre el escenario. Es un proceso que se puede hacer a largo tiempo, digamos, después de subirse muchas veces al escenario, ¿no? Claro. Sí, yo me fui encontrando con que a veces se me ocurrían muy buenos remates arriba del escenario con la gente. Entonces,
como que es un proceso que descubrí últimamente en los últimos años. Al principio siempre era todo muy guionado. Muchas veces voy con los remates preparados, pero siempre me dejo, ahora a medida que iba probando, por ejemplo, no sé, tenía un unipersonal en Córdoba, entonces me armaba algunas ideas que iba a rematar ahí y entre medio de otras cosas, pero sí tiene que ver con los últimos años en donde sentía que esto me servía. Entonces cuando probé materiales, cuando ya sea cuando tenía que armar material nuevo, lo que sea, me iba armando, algunos remates probaba, pero siempre me dejaba liberado un poco a trabajarlo con el público. Pero al principio sí recomiendo más tenerlo más guionado en algún punto, pero a la vez saber, nada, empezar a aprender de la conexión. La conexión con el público es algo que te lleva mucho tiempo. Y tener la confianza. Hay gente que lo hace en poco tiempo porque realmente es muy hábil con el contacto con el público, y hay gente que le cuesta realmente, que le da mucho miedo el contacto con el público y tarda tiempo. Y yo soy de esos. Yo soy de los que tardó mucho en confiar y en conectarme bien con el público. Capaz tenía unas lindas ideas y podía defenderlas bien, pero estaba siempre muy agarrado de guión. Y con el tiempo lo fui tomando confianza, pero me llevó mucho tiempo porque tiene que ver con mi inseguridad y con mi timidez también. Vamos a hablar después de eso, de la timidez y la confianza, pero me quedo en la idea de que el material se va expandiendo como función tras función, se va expandiendo, ¿no? Ese es un proceso que te da estar en una sala y tener que hacer siempre el mismo material en el mismo orden, o es un proceso que se puede dar en cualquier lado, en cualquier caso. Un pibe que hace stand-up, no sé, 2 veces al mes en distintos bares, en distintos tiempos, un día hace 5 minutos, otro día hace 15. ¿Cómo lo ves? Yo creo que las dos maneras te ayudan de las dos maneras, digamos, te ayuda a estar en la misma sala y con el mismo público, porque uno puede ir encontrando cosas en el discurso muy trabajadas, función a función, porque tiene una cierta seguridad de cosas que funcionan y cosas que no, entonces va dejando libre, también depende del trabajo de uno, que le ponga, y también te sirve mucho, a mí me servía mucho cuando me iba y hacía una girita me iba a una ciudad a hacer un unipersonal, entonces era un momento donde crecía mucho también porque probaba muchas cosas, porque probaba cosas con público que no conocía, y eso también te hace crecer mucho. Digo, las dos cosas te hacen crecer. El tema es que vos estés atentos al trabajo que vas haciendo arriba del escenario. Mientras te puedas grabar la función en lo posible y ese tipo de cosas, digo, vas tomando un registro de qué va funcionando, qué no, y por más que después el público sea diferente al próximo, igual, digo, creo que cambia y no cambia, digamos, siempre todas las noches son diferentes. Obviamente que las noches diferentes en ciudades diferentes y en bares diferentes no es lo mismo que en Paseo a la Plaza a la misma hora, pero digo, mientras uno vaya prestando atención a qué pasa en esa noche, creo que siempre hay un crecimiento del material y es parte del proceso. A mí me ayuda mucho cuando lo pruebo con un público diferente, cuando digo, me voy a otra ciudad y pruebo cosas nuevas y armo un material para esa ciudad también, porque tiene que ver con esta construcción del personaje y tiene que ver con esto que hablábamos de la confianza, de entrar en ese estado en el que podés decir cualquier cosa en cualquier lado. Cualquier cosa es una manera de decir, ¿no? En verdad hay ciertas cosas que uno va diciendo y que tiene que ver con uno, pero digo, no sé, cuando he ido a Paraguay y en un bar de Paraguay o en un escenario más, en otro tipo de café concert, digo, o fui a Australia, o cuando vas a España, o cuando vas a Quilmes, no importa, digo, cada lugar tiene lo suyo y está bueno como también entregarse mucho al lugar, a ver qué puedes escribir de ese lugar, digo, eso también te ayuda mucho. ¿Trabajas mucho en cada lugar donde vos vas a trabajar al principio del espectáculo o lo vas metiendo al medio? ¿Cómo haces? ¿Lo vas echando al medio? ¿Abrís con algo del lugar? A mí me gusta siempre abrir con algo del contexto. A mí me sirve eso. No es lo que recomiendo al principio, pero me gusta entablar una charla con la gente. Para mí, yo sigo mucho este concepto que una vez dijo Simón Palomares de que el stand-up es una charla. Entonces, que lo dijo en una clase que dio acá hace mucho tiempo, hace 10 años por lo menos.
Y la verdad que yo lo tomo de esa manera, y cuando vos te encontrás con alguien en la clase, como cualquier, perdón, en la calle, como cualquier charla, te pones a charlar del clima, de lo que esté pasando ahí. Y a mí me gusta, no sé, estoy haciendo un show en Montevideo y me gusta hablar de la Argentina en Montevideo y de lo que nos pasa, y cuando pedís el chivito, y cuando, no sé, estaba parando en el Parque Rodó, y cómo son los juegos del Parque Rodó, no sé. Me gusta hablar un poco bueno, hablemos primero de lo que tenemos que hablar y después empiezo a contarles a qué vengo. Pero me gusta un Está poco bien. de, bueno, cómo fue el camino, vine en buquebús y qué me pasó en el buquebús y la alfombra del buquebús, y me gusta armar mucho, entablar la conexión con el público nuevo, charlando de primero lo que tenemos que charlar y después les vengo a contar lo que les vengo a contar. Bueno, ahora sí vuelvo al Fernando Sanjao tímido. En sí, en tu vida, como fuiste toda la vida, ¿fuiste un poco tímido o siempre fuiste aquel que era el simpático de los asados, que estaba parado contando cosas y No, anécdotas? No. no, siempre fui muy tímido, y por eso también ese personaje en su momento funcionó tanto, creo, porque era muy honesto. Eh, y lo vivió todo lo que vivió y todo eso. Me parece que sí, siempre fue así. Sigo siendo bastante tímido. En, creo que un poco, sí, de haber tenido ciertos escenarios, capaz puedo animarme a decir alguna cosa si es necesaria, pero en general sigo siendo bastante como tímido y retraído en muchas cosas. Eh, Sí, sí, dale, decime. no, sí, eso. Ah, eso. ¿Cómo te formaste dentro venías del teatro, venías de tu vida natural, eras empleado en cualquier lado y un día apareciste? Creo que fue así, ¿no? Sí, yo Vení. era empleado, sí, trabajaba mucho en supermercado. Ese fue mi entrenamiento, fue en Coto, y Carrefour. Sí, trabajaba en súper, y sí había estudiado guión, había estudiado cine y me gustaba eso. Y después de a poco me gustaba mucho el género, pero solo lo había visto en Seinfeld, lo había visto en algunos, cuando vi stand-up de Seinfeld una vez, me alucinó, digo, qué bueno está este género. Después cuando lo vi en Argentina haciéndolo a Martín Rocco, me volví loco y dije, uy, ¿se puede hacer acá? Y vi que estaba dando un curso y me metí, pero realmente inesperado para mí dedicarme a esto. Y después, bueno, sí, después sí, obviamente estudié teatro, estudié clown, estudié impro, estudié hasta clases de canto. Digo, todo te sirve mucho para el entrenamiento digamos, todo entrenamiento de escenario es buenísimo para la comedia o para lo que sea. Hiciste un curso con Martín Rocco, me dijiste. ¿Y después te estuviste formando más con gente o fue eso solo nomás, dentro del Hice stand-up? Martín Rocco y Alejandro Angelini en su momento. Hice como un primer nivel con Rocco, hice la muestra, qué sé yo, y después me metí con Angelini en su segundo nivel. Y no, y nada más, después hice una que otra masterclass, pero después, bueno, sí le metí actuación a otras cosas que siempre recomiendo que hay que hacer. ¿Y cuándo fue el momento que vos dijiste, bueno, listo, dejo el coto y me pongo a todas las pilas en esto? Y fue más o menos a los 5 o 6 años que ya estaba trabajando y que empecé a tener un trabajo en radio, y ahí es cuando me animé. Después de ese trabajo en radio, como todos los trabajos en radio, me duró poco, y de nuevo estuve ahí pedaleando hasta que, bueno, conseguí escribir para un lado, después escribir para el otro, y empecé con las clases y me fui diversificando, y recién ahí bueno, pude empezar a trabajar y hacía show más seguido. Desde el principio igual hice mucho show, pero bueno, que ganaba plata no pasó mucho tiempo. No pasó mucho tiempo. ¿Qué es el No. stand-up, Fernando, en tu vida, digamos? ¿Es mucho? Sí, es un montón. Ahora que me di cuenta que no lo hago hace mucho tiempo, como que me doy cuenta que me da tristeza no hacerlo. Al principio, cuando acepté que no iba a hacerlo por mucho tiempo, la comedia, no me puse mal. Era como, bueno, un momento para estar los fines de semana en mi casa, y como que sabía en un momento de volver, pero nunca por lo menos verbalicé, che, qué bajón, que se acabó el stand-up. Venía haciéndolo sin parar hace muchos años, entonces un poco tenía la idea de, bueno, fines de semana libre, qué sé yo. Y ahora con el tiempo me doy cuenta que tengo un rezago de tristeza de no poder dedicarme a lo que más me dediqué hace mucho tiempo, desde que empecé esta vida a dedicarme a lo que me dedico, digo,
hacía sin parar stand-up, de que arranqué, de que estudié, todos los fines de semana me subía. Entonces, la verdad que ahora me doy cuenta que sí, que como que necesito. Y cuando a veces hago hasta un evento privado lo disfruto, que antes no disfrutaba tanto, pero hago un evento privado frente a gente ahí en Zoom y les hablo a todos, digo, hola, ¿cómo están? Y ahí me doy cuenta que cuando termino el Zoom le hablo a mi pareja y digo, che, la verdad que extrañaba esto. Pero lo negaba, pero creo porque soy un negador directamente. ¿Cómo te llevas con esto de la virtualidad? Porque acabas de decir que estás haciendo presentaciones en Zoom, ¿no? No sabía. Sí, ¿Cómo claro, te llevaste con eso? Mira, ¿con el Zoom o con los eventos privados en general? Y no, vamos primero a la tecnología del Zoom de la pandemia, porque yo también lo experimenté el fin de semana. Claro, y fue todo un tema, apenas arranqué, mi primera experiencia con Zoom fue por las clases, yo ya tenía un grupo que había arrancado en marzo, y fue muy frustrante cuando apenas me metí, digo, uy, esto no lo conozco, no sé cómo hacer, y con una chica que me ayudaba me metía e investigaba, y me frustré mucho la primera clase, y después la verdad que fue una alegría poder adaptarme y que la gente también se adapte y le guste y funcione. He tenido muchas clases, tengo muchas más clases que antes porque, no sé, la gente creo que con toda esta posibilidad de estudiar desde cualquier lado del país le viene bien y también por la cuestión de que está más tiempo en la casa o necesita hacer algo creativo, entonces armó muchas clases. Yo disfruto mucho las clases y hasta hice una muestra virtual de tanto que me copé. Y estuvo muy lindo, la verdad que ir viendo a toda la gente en su casa, viendo a su amigo, familiar que estaba dando la muestra, fue muy lindo. Así que me gustó, lo disfruté y trato de entender cuál es ese otro formato. La verdad que no es lo mismo, no es hacer stand-up, es otra cosa y hay que saber hablar dentro de esa otra cosa. Decir, bueno, ok, no es esto, ¿qué es? Bueno, hagámoslo, hagamos algo nuevo que es otra cosa, no es lo mismo que el stand-up y lo que venía haciendo en bares o en teatros, no, es otra cosa. Bueno, ¿cómo es? Y entonces me parece un desafío interesante. Estuve un par de muestras y un par de lugares donde me invitaron a actuar y estuve actuando un poco. Me divierte, pero me cuesta porque hay muchas cosas nuevas a tomar en cuenta y a la vez me gusta el desafío. Me parece que a la vez me mueve esta cosa es algo diferente y que hay que tratar de hablar de otra manera. Es algo diferente que también a todo el mundo es diferente, digamos. Entonces es un Para el público análisis. también. Para el público también, entonces es un análisis de todo el mundo a ver qué funciona y qué no, ¿no? Qué posibilidades son mejores y qué posibilidades son peores. Porque evidentemente Sí. tiene que tener sus pros y sus contras, ¿no? En Sí, ese sí. sentido, ¿qué pensás que puede ser un pro y una contra, por ejemplo? Yo creo que la contra obviamente es no tener la risa, Sí. porque muchas veces tenés que mutear al público. Yo en los eventos muteo al público porque es imposible, porque es como si no todos tienen un micrófono en la mano. Imagínate un bar donde todos tienen el micrófono en la mano. Entonces, tráeme un vaso. Y peor, pues, che, cerrá la puerta, boludo, que trae frío. Entonces, ese es un gran contra. Pero por otro lado está, digamos, la posibilidad de interactuar de una manera muy divertida, digo. Me parece que cuando uno va interactuando y juega con este vivo, y yo te voy tirando mi material, pero a la vez te digo, bueno, vos te diste cuenta, vos te veo en tu casa. Y es como que por momentos me meto en tu casa, entonces hay algo ahí que me parece interesante, que estoy de a poco descubriendo algunos eventos donde uno jode con el público un poquito, y está bueno porque me parece que le da también como otra frescura también. Es como medio programa de radio, y a mí la radio me gusta. Y también mientras te escuchaba hablar que vos te metés en la casa de la persona, viste que en la televisión siempre los conductores decían, bueno, muchas gracias por dejarnos entrar a su hogar, pero acá no solamente que entras al hogar, sino que hasta lo podés ver al hogar de la persona. Sí, ¿no? sí, la mejor parte, ¿no? Estamos viendo la mejor parte, no vemos el tender de otro lado, pues yo te muestro así, y tengo un tender ahí. Pará, que hacemos juego, tengo el tender ahí atrás. Hay un tender. Ahí llegamos al tender. Estamos a la puerta del tender. Y así todos. Pero bueno, sí. Ves la casa un poco y jodés si podés con el fondo y está bueno. Bueno, y ahora sí, metámonos en los privados y los eventos privados y los eventos de bares comunes públicos, ¿no? No, bueno, a mí me gusta, aprendí a disfrutarlos. En un momento, obviamente, todo el mundo dice, bueno, es por la plata, qué sé yo. Pero la verdad que uno aprende a disfrutarlos, a decir, bueno, la verdad que esta gente está bien, no me eligió ver, pero a la vez, nada, está bueno, estás dando una noche de diversión, lo estás sacando.
Y más ahora, más en este momento de mierda en el que estamos, la verdad que saber que, no sé, una empresa te elige a vos para dar un regalo a sus empleados y por más que hay un caretaje en la empresa o lo que sea, está bueno poder como, viste, es una contribución también, está bien, a mí me pagan por eso, es un trabajo, pero digo, está buena esta cuestión de estás en tu casa y tuviste una semana de mierda mucho más seguro que antes por toda esta pandemia. Entonces, la verdad que está bueno hablar de boludeces y que se rían y verlos ahí. Y me parece que yo también necesito hacer esto, entonces es como entre los dos nos ayudamos. Me parece que esta pandemia nos jodió mucho la comedia, pero a la vez nos hizo muy necesarios y eso está bueno. Y en la vida anterior que teníamos, en los eventos privados, ¿te llevabas bien con los eventos privados o no? Había aprendido a eso, a decir, bueno, ok, no esperan nada de mí, entonces está bueno también esta cuestión de volver a cero, ¿no? Cuando yo ya actúo en un bar o actúo en un teatro, el público más o menos te conoce, ya veo varios videos de vos. Y cuando estás en un evento privado, puede que la mitad no, o más de la mitad no. Ujú. Y si es afuera, peor, digo, y si es en otra ciudad más. Entonces, eso me gusta, esa cuestión de no, capaz no saben nada de mí y les vengo a hablar de la nada y estoy en un lugar que no tiene nada que ver. Esa incomodidad, pasarlo al principio, me cuesta antes de hacerlo, pero cuando estoy ahí hay una adrenalina que la estoy aprendiendo a disfrutar, la había aprendido a disfrutar en su... Que la habías aprendido a disfrutar, pero Sí, primero era como que chocabas, puede ser, a todos nos pasa lo mismo, sí, ¿no? Va a un evento obvio. privado y decís, ¿cómo mierda hago para levantar esto, no? Sí, sí, porque estaba la presión de que funcione. Y después te das cuenta que hay cosas que podés manejar y cosas que no. Y a la vez es un aprendizaje de cómo entrar y para dónde ir. Es mucha más cancha porque es esta cuestión de voy por este lado y si no voy por el otro. Los miro, no los miro de qué lado, cómo entro. Nada, es un ejercicio interesante, interesante para aprender mucho. Pero siempre, obviamente, uno, si me das a elegir, voy a elegir el bar o voy a elegir el teatro de donde me conocen y ya no tengo que hacer una lucha para llevarlos para mi lado y que entren en mi universo. Pero el evento, obviamente, hay un tema económico muy diferente y que está bueno a la vez, no solo hacerlo valer, sino también, digo, esta cuestión del desafío de que plantea la función en sí. Ujú. Recién hablabas de cuando por ahí al público lo perdés, ¿no? Imagínate tener un evento privado, lo perdés al público. Hay algunos que dicen, no, por ahí bajate con el micrófono y hablales, hacerle preguntas, sumale, o tirar tu mejor material, no sé. En el caso tuyo, ¿vos qué preferís hacer? Yo voy probando, depende ahí. A veces me doy cuenta que estoy haciendo, generalmente tiene que ver conmigo, con cómo estoy tirando el material. A veces no tiene que ver conmigo y no hay manera porque tengo una mesa de dulce al lado y no le puedo ganar una mesa ni en pedo de comida. El tema es relajar un poco, no apurarte y ver cómo lo estás contando. Yo me preocupo mucho por el tiempo, el timing, digamos, si lo estoy contando muy apurado, si se entiende lo que estoy diciendo. Muchas veces realmente no se entiende lo que decís, estás muy apurado, estás hablando a otro público, no estás hablando al público que está ahí, es como que también tienes que darte cuenta en qué tono tienes que ir, por diferente la edad del público y de dónde está, y de dónde viene, qué está haciendo esa noche, qué estuvo haciendo ese día. Entonces como que me preocupo mucho primero en cómo yo lo manejo y después sí, capaz intento probar, encararlos un poquito más, hablar un poquito con alguien y ver si eso modifica o no el momento. La verdad que hay gente que te dice, no, picantealo a este, jodelo a este, y después eso no va, porque la gente mismo se incomoda. Entonces, tenés que vivirlo mucho vos, dependiendo mucho de lo que esté pasando ahí. Esta parte que estabas contando recién me hace acordar a alguien que yo soy muy fanático y que creo que vos también, un español, Luis Piedrahíta, que lo Sí, claro, conoce, claro. por supuesto, y Luis en el workshop, que creo que estaba en el workshop del Sí, Maipo, sí, 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 sí. eh, explicaba justamente esto, de manejar los tiempos, de seguir como si nada pasara, de trabajar para la gente que te esté mirando, ¿no? Estaba en esa. Sí, sí, Luis Piedrahíta para mí es un maestro. Lo veía cuando no me dedicaba a esto y después tuve la posibilidad de conocerlo y es lo más dulce del mundo, es un tipazo. Un poco nos hemos encontrado un par de veces a comer todo y
La verdad que es como la parte más cholula que tengo. Lo disfruto un montón. Cada vez que me encuentro con él o lo que sea, o hablo un poco, hemos hecho una pavada juntos y la verdad que es genial, lo admiro mucho y siempre lo estoy recomendando y mostrando porque realmente tiene mucho valor lo que él hace, ¿no? Un artista muy, muy interesante. Pensando un poco en la estructura, en lo que le explica de cómo va creando sus cosas, ¿qué es lo que rescataste vos para vos mismo y empezaste a construir de esa manera? Yo creo que al principio cuando lo veía, creo que tomé mucho su observación, esta cuestión de agarrarlo chiquitito y de cuánto podés jugar con algo muy chiquitito. Entonces siempre creo que mis primeros materiales están muy conectados con esos comediantes que yo veía, como Seinfeld, como Piedreito, como varios, en donde me gustaba esta observación de las pequeñas cosas y esas cosas y esas cuestiones. Al principio me gustaba mucho eso, el material de Tímido tiene mucho de eso, y mis próximos materiales ya después van modificándose un poco, pero tenía un personaje bastante parecido, él mismo me lo ha dicho, sí, han visto cosas parecidas, y la verdad que siempre al principio uno se parece a lo que le gusta. Después uno empieza a encontrar su propia voz. Después uno empieza a encontrar su propia voz. Bueno, para ya ir cerrando esta charla, ¿sí? Y agradecerte, siempre le preguntamos a todos los comediantes que van abriendo la puerta de su casa, en este caso, como decíamos recién, sí, que nos cuenten cuál fue su mejor función y cuál fue su peor función. y yo creo que como mejor función importante, yo no sé en cuál estuve mejor. En la función obviamente cuando grabé el especial de Netflix fue una función que tuvo muchas cosas en contra, como que hacía un calor terrible y transpiré la vida, y toda la gente que estaba ahí transpiró la vida. Mis invitados estaban en la última fila, de arriba de todo, transpirándose la vida, y yo también transpiré un montón y se me caía, pero fue un momento muy importante para mí porque lo venía trabajando mucho y tenía que ver con grabar un especial de Netflix y sabía todo lo que tenía que ver con eso. Entonces, como hacía la función en España, que también se grababa y fue en la Paramount, fue un lugar donde yo veía a los comediantes desde mi casa antes de dedicarme a esto. La primera vez que estuve en el Paseo de la Plaza, digo, creo funciones muy importantes. Y yo las tomo como las mejores porque tienen que ver con toda esa excitación y esos nervios que pasé. Después tuve muchas funciones que la pasé muy bien y la disfruté mucho. Siempre las funciones que hago en Loma de Zamora, cuando voy a un club que se llama No Me Olvides, me encantan porque siento que estoy en mi lugar. Por más que sea, nada, la gente de Loma, no es que yo era un tipo de barrio, pero igual siento que es como, viste, cuando uno está muy de local y me da mucha confianza. Y la peor, sin duda, fue un evento que hice una vez en Salta, siempre lo cuento, en Salta Capital. Lo peor es que nada más me han llevado ahí, me dieron unos días de hotel, todo. Llegué a una casa de un millonario de ahí, estaba toda la gente bailando cumbia, disfrutando de la vida, y me metieron todos en una carpa. Salí yo, nadie me conocía, sonaban. El sonidista empezó a poner sonidos graciosos cuando yo hacía el monólogo, nadie se reía, se miraba entre ellos con vergüenza, como diciendo. Pero no es que no le gustaba, estaban pasándola vergonzosa, le daba vergüenza ajena, le daba pena, ¿entendés? Fue peor de lo peor. Y solo se reía el que me había contratado, pero muy, muy solo. Y los demás se miraban como diciendo, oh, qué vergüenza. Y todos ponían como buena cara, pero una pena tenía y yo me quería morir. Está bien. Fue terrible. Perfecto. Bueno, Jazmín dice, me encantó el de Netflix, dice Jazmín, está Qué comentando. bueno. Gracias. Me gustó mucho cuando dijiste en un simposio que practicabas el material hablando solo en voz alta, dice Sí, Flavio. hago mucho eso. No, hablo mucho más alta. En mi casa como loco. ¿Como loco solo o caminando por tu casa? Caminando por toda mi la gente? casa, lo cuento, lo hablo, sí. Sí, ya están acostumbrados acá que es mi manera. Y la última que te hago, grabar para Comedy Central y Netflix, ¿eso te despega en Latinoamérica? Evidentemente sí, ¿no? Mira, sí está bueno para el currículum y como que vos decís, él está en Netflix y lo dicen en las notas cuando vas a Uruguay, Ecuador, Paraguay, donde he ido a todos lados, lo dicen. Estuvo en Netflix, tiene una especial en Netflix. Ah, mira vos. Pero después tenés que ganártelos igual. Yo tuve la suerte de que siempre donde fui con comediantes muy importantes que me mostraban a su gente y bueno,
me llevaban a notas, todo, pero después el mundo local es otra cosa, vos decís, viste, cuando te llevan al canal 9 de Colombia, a Caracol, digamos, sí, tiene una especial de Netflix, ok, ¿y qué me importa? Digo, ganátelos igual, ganátelos de cero. Y sí, tiene 7 especiales en Comedy Central, ok, pero no vi ninguno. Bueno, como, sí, te ayuda en el nombre, en el currículum, pero después igual tenés que estar ahí frente a ese público que no te conoce. Bueno, Fernando, muchas gracias por estos minutos que nos regalaste, ¿sí? Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a ustedes. Y si querés hacer un mensaje para el sur de Córdoba, para todo Córdoba, lo podés hacer ahora. Espero que esto no pusimos hacer el seminario. Ah, qué lástima. Bueno, me encantaría ir a Córdoba a dar clases, me encantaría volver a actuar. ¿Sabes que la última vez que fui a actuar, te voy a contar algo? La última vez que fui a actuar fui a Ciudad de las Artes, ¿es? No, Ciudad de las Artes no, perdón. Sí, Ciudad de las Artes, sí, puede ser el Quality o Ciudad de las Artes. El Quality. La última vez fui a Quality, a Ciudad de las Artes también fui. Y en Quality hago un show donde jodo mucho un lugar para... Yo decía que quería comer chivito. Y cuento de una anécdota que quería comer chivito. Y termino yendo a un lugar carísimo. Y jodo con ese lugar que era carísimo. No sé, capaz si lo nombrás vos, me acuerdo. Pero en Córdoba Capital, perdón. Sí. Y era muy caro. Yo tenía jazz porque, claro, me iban a coger con los precios. Y cuando... Y en ese lugar pierdo la tarjeta de crédito. En ese lugar. Y cuando vuelvo, al mes me doy cuenta que había perdido la tarjeta de crédito y te digo que me sé todos los nombres de los locales de Córdoba porque me la vandalizaron de una manera que me vino, por lo menos, no sé, 100 lucas tenía de gastos. Entonces, no sé, un montón, o sea, habrá sido 60.000 pesos de gastos. Y mucho, se ve que la persona que me lo robó le usaron mucho en los cines, el shopping de Córdoba fue donde más la usaron. Pero no. Y fue llamar a la tarjeta un mes, así que... ¿Y pero después tuviste que pagar los 60.000? No, iba pagando el mínimo, pero fue todo un dolor de huevos de llamar todo el tiempo a la tarjeta y decirle, no, esto no me lo contaste, esto no, porque fueron mini gastos 20.000. Entonces era como que en un momento ya uno lo dejaba pasar, porque no podías reclamar todo, podías reclamar artículo a artículo que me fueron gastando con la tarjeta. Así que la gente de Córdoba, bueno. Tenés un hermoso recuerdo de Córdoba Capital. Un hermoso recuerdo de Córdoba Capital. Pero no, igual me encanta. Cada vez que voy allá y actúo, me encanta. Para mí es un desafío Córdoba porque tiene mucha comedia, mucho humor desde ya. Entonces, me gusta mucho. Y siempre son un público muy, muy copado. He ido también a dar una masterclass, todo, así que en general. Así que espero ir a Río Tercero también. No, Río Cuarto. Yo Río Tercero tengo una compañera y acá estamos en Río Cuarto. Yo tengo un alumno de Río Tercero, por eso también me confundí. Río Cuarto. ¿Ah, sí? Bueno, con un río más. Muy bien. Bueno, gracias de verdad y están las puertas abiertas cuando esto termine. Gracias. No están las puertas abiertas. Ah, ok. Cuando esto termine, te venís para acá y te haces un viaje para Río Cuarto a descansar y a comer chivito. Te podemos invitar a comer chivito si querés. Sí, bueno, ¿me prometés que me invitas a comer chivito? Correctamente. Mirá, te pongo las manos, así te digo, mirá, con el mejor chef de Río Cuarto le digo, viene Fernando Sanjao, vamos a comer chivito. Bueno, listo, estate con tu promesa, espero que no. Está grabado, espero que me la cumpla, Cuca. Está grabado. Está grabado. No pasa nada. Está grabado. Acá hay un patito de StreamYard que nos mira diciendo que lo graba. Bueno, quédate conectado, yo bajo el vivo y nos saludamos en privado. Dale, gracias, Fernando. ¿Cómo no? Chao. Ahí estaba.